Uno de sus cuadros sale en una serie de Netflix, su cuenta de Instagram es adictiva y si le dejas una libreta, él te devuelve una obra de arte. ¿Y quién es él? Pues es el artista Federico Granell, que hoy nos abre las puertas de su estudio para que nos sumerjamos en su mundo. Bueno, Fede, muchas gracias por abrirnos la puerta de tu estudio. Gracias a vosotros por venir. Sí. En tu obra buscas la belleza de lo cotidiano, pero generando un poco de misterio, y los escenarios y algunos de tus personajes también así lo demuestran. ¿Qué tiene la melancolía y esos espacios a veces vacíos, esa decadencia que tanto te atrae? Es muy complicado eso. La verdad es que viene de hace unos años que empecé a trabajar el tema del paso del tiempo y la memoria y creo que empezó justo cuando fui a visitar la fábrica de loza de San Claudio, que me dejó bastante tocado y a partir de ahí empecé a pensar eso, en que podía ser muy interesante investigar sobre casas de indianos asturianas abandonadas. Luego empecé a pensar también que podía ser chulo recopilar fotos antiguas de familia para, bueno, esas fotos que parece que quedan, que nadie las quiere y acaban sin nadie que las cuide y, bueno, darles como una segunda vida. Son como cosas que me van surgiendo, unas me van llevando a otras y no te sabría decir exactamente el qué es el... ¿Qué es lo que te atrae? Pero te atrae. Me atrae, te atrae sí. También la historia. He visto que tienes también alguna obra de álbumes fotográficos que encuentras en mercadillos que lo vas como completando, sí, ¿no? Eso surgió también un poco por esa misma idea, ¿no? Del abandono, el paso del tiempo y en los mercadillos, que me encanta ir de mercadillos. En París me compré un álbum que nada, solo tenía escrito pues Berlín 1936 y yo qué sé, Amélie y 4 cosas más, ¿no? Y a partir de eso dije yo, pues esto parece que se puede tirar de aquí de este hilo para una historia, ¿no? Y solo tenía escrito Berlín 1936, que ya era bastante, tenía escrito. Sí, y el álbum que era una pasada de guapo, claro, era un objeto que ya te llamaba, ¿no? Y a partir de ahí dije yo, pues puedo inventar como una familia y dejar como una historia muy abierta, ¿no? De que esa familia, yo los puse como muy en la naturaleza, en el campo, porque estuve también buscando algunas de las palabras de las ciudades que mencionaban y tampoco mencionaban mucho Berlín, solo era unas cuantas veces. Y entonces investigué pues eso, las ciudades que visitaban y los puse así como en la naturaleza. Y a partir de ahí construiste la propia historia de la familia. Sí, esa serie la llamo La vida imaginada. Es como que ya hice 2 exposiciones de esa misma temática. Una era una familia italiana de los años 30 también y esta de la familia alemana. Y la idea es eso, es que yo creo que también valorar que antes se hacían las cosas mucho mejor, con mucho más cariño. O sea, se hacía una foto y se cuidaba mucho esa foto que se hacía, que ahora como que ya se... Ahora es todo más inmediato. Sí, y entonces de verdad que compras álbumes de fotos antiguos y dices, pero qué foto tan buena, que podría ser un súper fotógrafo, ¿no? Y luego también me gusta comprar esos álbumes para ser yo el poseedor de esa foto y no sea encontrada en internet, que hay 5.000 personas que la pueden también trabajar. Entonces eso... voy buscando esos referentes que luego hago yo como una especie de corta-pega en mi casa y los voy pasando a acuarelas y los voy haciendo álbumes de familia y la verdad es que es muy divertido, es muy entretenido, es como un juego. Creas una historia. Sí. Y hablando de historias, uno de tus cuadros ha acabado en una historia, en una serie de Netflix. Cuéntanos ese camino, cómo un cuadro sale de este estudio y acaba en un plato de Netflix. Sí, eso fue una cosa muy casual, muy simpática. Un amigo mío estaba rodando aquí, pues eso, Alma, la serie de Netflix, y me avisó que estaba por la zona, que estaba en Oviedo. Y yo, anda, estás al lado de mi casa, encima estaba alojado. Y yo, pero nos conocemos de Roma, de cuando estaba el de Erasmus y yo con una beca,
Y le dije, va, pues vente al estudio y tomamos algo. Y estuvimos ahí, nada, vino, charlamos un montón, porque hacía un montón que no nos veíamos, y de repente se fijó en un cuadro que le decía que le encajaba perfecto para la serie. Y yo, ay, pues llévalo, que yo encantado. Pero es que luego encima, es que en la serie también tiene como parte de protagonismo, ¿no? No es el típico cuadro que está ahí solo de fondo. Luego se ve un momento también a la protagonista que lo pinta, que lo trabaja y tal. Y eso me hizo mucha ilusión, ¿no? Porque fue totalmente inesperado. Y además que, bueno, sí. Sí, además es un cuadro que yo tenía como al principio del estudio, que no sé por qué lo puse ahí de casualidad, del 2003, 2004, porque era una cosa muy sencilla. Yo antes pintaba más sencillo, pintaba como más simplificado todo. Cada vez me complico más la vida, soy un poco... ¿Y ese cuadro ahora dónde está? ¿Se puede saber? ¿O está secreto? En casa de Sergio, el director. Sí. Pues un buen sitio entonces. Sí, yo estoy encantado porque les encantó tenerlo, que fuera parte de su... además me lo puso hace poco en Instagram, que estaba encantado con el cuadro en su salón. Qué bien. O sea que no es secreto. Enhorabuena. No es secreto. Enhorabuena. Te pillamos casi saliendo por la puerta porque del 11 al 16 de septiembre vas a Ars Natura, que es una exposición colectiva en los Reales Alcázares de Sevilla, nada menos. Cuéntanos un poco de este proyecto y el trabajo que presentas. Sí, también otra cosa que surgió de casualidad. Hice una exposición en Gijón en mayo sobre el paisaje asturiano, buscando también esa sensación que tenemos, o sea, como después de esta pandemia que pasamos, parecía que, no sé, me pedía más pintar la naturaleza, el paisaje así un poco... Exterior. Después de haber estado tanto tiempo dentro. Sí, un poco así como el asturiano con la luz asturiana, no tampoco... Busqué siempre días, iba de excursión, días que estuviera gris, un poco nublado, un poco así más con este ambiente que tenemos aquí. Y a la comisaria que organiza la exposición, nada, me escribió por Instagram. La verdad es que Instagram es un buen filón para encontrar proyectos. Y me preguntó que si quería participar. Le dije que claro, que sí, que me apetecía mucho, pero que no tenía ningún cuadro que encajase para esa exposición porque los formatos que pedía era grande. Y nada, dije, no te preocupes, que te preparo uno para llevar algo nuevo, que encaje bien. Y nada, es el cuadro que tenemos aquí detrás que está hecho en partes también un poco para poder llevarlo yo en el coche y bueno, que... Jugar con la idea esa del tríptico, de lo religioso, de que la naturaleza tenga una aura religiosa que a veces se nos olvida que está ahí, ¿no? Que, bueno, todo lo religioso antes tenía mucho que ver con los elementos, ¿no? Las religiones antiguas... y pues me apetecía un poco jugar con los trípticos estos de iglesia y con la naturaleza, ¿no? Darle un equivalente. Que también es todopoderosa. También, mucho más, ya lo estamos viendo, que se nos va de las manos, pero bueno. Sí, esto es en septiembre y luego a principios de noviembre también tienes una exposición en la Galería de Madrid, esta individual, y además con un tema que a mí me gusta mucho, que es las salas de los aeropuertos, los tránsitos por los aeropuertos, que también son sitios, transportes públicos, aeropuertos, estaciones, como que inspiran mucho. ¿Por qué? Sobre todo los aeropuertos a mí me inspiran más que las estaciones de autobuses. ¿Y una estación de tren también? Tengo alguna pintada, sí, también, pero me gusta más el aeropuerto porque son como ves más la lejanía de la pista de despegue, ¿no? Que normalmente siempre están enfocadas hacia la pista y me gusta esa idea y esos ventanales tan enormes que tienen los aeropuertos. Y surgió pues en un viaje, casi todo lo que me pasa son siempre por viajes. Y fue en Múnich, que el aeropuerto de Múnich es una pasada, y empecé a hacer muchas fotos allí y luego, pues eso, como en 2005. Yo las series de cuadros las voy para atrás y para adelante con ellas, ¿no? O sea, las dejo y luego vuelvo. Cuando veo que tengo algo más que contar, vuelvo. Y esto, pues, eso surgió en esa época y era
los tránsitos para mí no solo es el vuelo, el viaje, etcétera, no, es que también puede ser como una metáfora de la vida, esa estancia en un aeropuerto, porque es como llegas y cómo te vas, ¿no? O sea, también hay mucha, o sea, tiene mucho mensaje. Todo lo que pinto yo creo que tiene un punto misterioso, metafísico de alguna manera y que te haga pensar, ¿no? Me gusta que deje como la sensación de que ¿qué pasa aquí? Que sea como una pequeña historia que tú luego completes, ¿no? Que también me parece importante, que no sea yo el que cierre la historia. Sí, es que los aeropuertos además son aeropuertos, estaciones, todos estos sitios que te obligan a cruzarte con desconocidos durante igual unas décimas de segundo, que además normalmente tenemos que pasar mucho tiempo y de repente empiezas a pensar también no solo en tu situación allí, sino en las vidas ajenas, ¿no? En un poco tirar de esa imaginación como hacías con los álbumes. Sí, es muy divertido ver cómo llega unos en Bermudas, de donde ven esa gente, otros llegan con, pues eso, abrigos, es un sitio como, eso, un no lugar, un espacio indeterminado que se parecen mucho todos, pero a la vez también tienen sus peculiaridades cada aeropuerto, ¿eh? O sea, mi idea es también eso, ir pintando los distintos aeropuertos que voy conociendo. Es un poco también la idea del proyecto. No repetir siempre el mismo aeropuerto. El de Orly, que fui muchas veces a París, lo tengo muchas veces pintado. Entonces eso lo voy a evitar para esa exposición. O sea, porque ya tengo algún cuadro de esa. El que estuve pintando ahora, el de Bilbao, el de Osaka y el de Hong Kong. Son los tres así con los que estoy trabajando nuevos. Que parecen así también muy... Bueno, que son llamativos. Son eso, yo en los viajes siempre estoy haciendo fotos y cuaderno para dibujar, siempre estoy apuntando las ideas que me van surgiendo en esos viajes y luego llega el estudio, ya lo analizas de otra manera. Reposarlas y ya a partir de ahí crear. Sí, porque en el momento a veces estás un poco, muy sobrepasado de los estímulos, ¿no? Y en cambio cuando estás a la vuelta del viaje. Más en calma. Sí. Y las mejores obras, independientemente de la disciplina, artes plásticas, literatura, música, ¿de dónde crees que nacen? ¿De estos sentimientos más de echar la mirada atrás a la historia, de la melancolía, estos sentimientos que se pueden interpretar un poco más como negativos, o de la fuerza motriz que nos dan el amor, la ilusión, los idealismos? Wow. Pero las obras las que te remueven, no las buenas o las muy buenas, que seguro que las que te remueven. Es buena pregunta, difícil. A ver, a mí yo reconozco que cuando salen personajes en los cuadros me tocan más. O sea, los cuadros que tienen gente, personajes y bueno, tienen fuerza, ¿no? Para mí tienen como una fuerza especial. Se nota también en lo que pinto porque yo me topo sin personajes siempre, ¿no? Y luego, claro, es que hay obras que son súper espectaculares, pero que igual a ti no te llegan, o sea, es muy complicado. Pero tú, por ejemplo, tú cuando estás pintando, ¿crees que el resultado es mejor? Igual no tiene nada que ver, pero ¿crees que el resultado es mejor cuando te encuentras, te inspiras en un momento de melancolía, la decadencia de un edificio, de una historia, o cuando estás eufórico por algo y dices, ahora voy a llenar esto de color, o yo no sé? Ahí no sabes diferenciar, o sea, no tiene nada que ver, quiero decir. Yo sobre todo pienso que si yo me divierto, lo transmito. O sea, es un poco el final de... O sea, intento siempre disfrutar lo que hago, porque se nota mucho cuando estás haciendo algo desganado, desmotivado o por obligación, ¿no? Y justamente el arte y lo creativo tiene que ser algo que disfrutes 100%. Yo no podría estar pintando un cuadro en bucle, o sea, es que me moriría de pena. Si de repente un cuadro mío gustase mucho y tuviera que pintarlo 100 veces, yo no, o sea, me tiraría por la ventana porque es que no me gustaría. Es que la gracia justo del arte es eso, es que tú te inventas un mundo, una historia y la desarrollas y luego va para un sitio que tú no te esperas. O ahora, por ejemplo, estoy trabajando para la exposición de Madrid, voy a llevar unas ventanitas de avión con paisajes también de las típicas fotos que se hacen desde la ventana, y así con la misma forma de la ventana.
jugando por eso, pues darle una evolución a esa serie que me pedía llevar algo nuevo, ¿no? Y algo... Crear algo diferente. Eso, que no me repitiese tanto, ¿no? Porque es que odio lo repetitivo, odio lo de serie. Sí, las series, sí. Me gusta que tengan temáticas, o sea, que se nota que sean temáticas, pero no que sean clónicas, eso lo odio. Y vamos a hablar ahora de la música, que también es una de tus grandes fuentes de inspiración. A ti se te deja una libreta, te vuelves una obra de arte con una canción ilustrada y es maravilloso. Has llevado a la expresión sublime esto de pintar libretas que hacíamos en el colegio. Sí. Cuéntanos cómo es ese proceso creativo. A ver, ¿eso cómo surgió? Eso fue en un festival llevaba cuadernito para dibujar y dije, pues voy a dibujar una de las canciones que sonaron ayer, que me inspiraron, y conectarlo con esta ciudad, igual era Porto, igual era Madrid. Entonces, bueno, empecé a buscar un sitio que le encajase, una imagen que encajase y ¿no? Poner el título de la canción arriba como si fuera el título del cuadro, ¿no? Y eso es un poco como... tampoco lo pienso ni lo analizo mucho, es como algo muy espontáneo, ¿eh? Que no me... O sea, es como un poco un relax que hago, ¿no? Porque pintar, por ejemplo, me genera bastante más tensión. Y es la escultura, no te cuento la tensión que te genera la escultura, es mucho más complicado todo pensar. Entonces los cuadernos es como, me llevo este cuaderno y un ratín, dibujo, canso, paro, luego vuelvo en otro rato y... Un ratín que si ves tus libretas no son de un ratín cuando tienes talento, claro. Bueno, pues te tomas un café o una cervecina en un bar y estás ahí media hora haciendo algo, luego lo paras y luego sigues en otro rato. Luego también, claro, depende si quieres hacer una cosa del natural, pues sí que necesitas estar mucho más concentrado y más tiempo. Eso es un mundo que también se fue abriendo de casualidad con eso de los conciertos y la verdad es que me está gustando también porque luego me da opción de sacar algún libro, autoeditar algún libro que juntas 200 imágenes que dices, pues esto puede funcionar como un libro y hace ilusión, ¿no? Ver luego que dices, ya parece que tiene otra entidad, ¿no? Ya tienen otra vida. Sí. Oye, pues Fede, ha sido un placer esta charla, conocer más de cerca de tu obra, que a mí personalmente me encanta desde que la descubrí, así Muchas gracias, Jo. Aquí tienes una fan. Gracias mil. Y nada, que te vaya muy bien, en tus próximas exposiciones y en el futuro, que no dudo que así será. Muchas gracias. Nada. Y vosotros no os podéis perder el Instagram de Fede, os lo dejaremos en la descripción de este vídeo porque es verdaderamente adictivo. Yo paso bastante tiempo arriba y abajo mirando su obra, así que ahí os lo dejaremos y os espero la semana que viene en Tendencias del canal Prestoso.